Dios les bendiga. Bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias le damos a Dios por su presencia. Gracias a Dios le damos porque usted ha llegado a tiempo. Gracias porque se reúne con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Así que sean todos bienvenidos. Gracias le damos al Señor por toda esta semana llena de bendición, llena de provisión, de sus muchas bondades de las cuales nos hemos llenado toda esta semana. Así es que le damos gracias a Dios. Estamos reunidos hoy para darle gracias a Dios y en expectativa de lo que el Señor tiene para nosotros por el resto de esta semana, ¿no? Entonces, le damos gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos permite. El primero, el poder estar completamente sanos, libres de toda enfermedad y estar aquí reunidos, exaltando y alabando y glorificando su santo nombre. Amén. Entonces, mis amados, quiero empezar en el día de hoy con algo bien importante que es para el cristiano, que es para el creyente, que es para el Hijo de Dios, que es para aquel que cree que hay un Dios poderoso, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, no más que nosotros necesitamos mantenernos insistiendo, ¿sí? Permaneciendo para estar agradándolo a Él en todo lo que hacemos. Amén. Y el nombre de la prédica del día de hoy dice, persevera. Persevera. ¿Sí? Persevera ¿en qué? Persevera en las cosas de tu Dios. Persevera como ese hijo de Dios. Persevera como ese llamado que te ha hecho Dios para que sigas el camino que Él ha trazado para ti. El perseverar quiere decir que nosotros vamos a mantenernos, vamos a insistir, nos vamos a sostener en esas creencias que tenemos nosotros para nuestro Dios. Amén. En esas convicciones que te llevan más allá de lo que no puedes ver, ¿sí? Porque esa es tu fe, porque es tu esperanza, porque estás dentro de lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces, persevera hasta el final, persevera, ¿sí? Persevera, mantenerte, sostenerte de la mano del Señor. Amén. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted seguramente tendrá Reina Valera. Bueno, entonces sígame nada más con su vista. Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Y dice la palabra del Señor así. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias, óigalo, ante las iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Amén. Entonces, mi amado, yo le quiero decir con esto simplemente, así que nos sentimos orgullosos de ustedes, ¿sí? Ante las iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe, ¿sí? La fe y la perseverancia en Cristo Jesús. Amén. En Reina Valera dice así, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero algo bien importante, que dice al principio, nos gloriamos de vosotros, estamos en la otra versión, estamos orgullosos de ustedes ante, dice, la iglesia de Dios.
No dice la iglesia del pastor fulanito de tal. No dice la iglesia de fulanito de tal. Dice la iglesia de Dios. ¿Sí? Que tenemos que tener bien claro. Es en la iglesia de Dios. Por nuestra o por vuestra, ¿sí?, perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te mantienes en esa fe aún en medio de la enfermedad, aún que tengas un ejército como el pueblo de Israel, del faraón atrás de ti persiguiéndote, aún en medio de cualquier dificultad y en medio de cualquier circunstancia, tú estás perseverando en tu fe y creyéndole a Cristo Jesús que Él es el que te va a sacar adelante. Amén. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra perseverar y tener esa fe, ¿sí? De que debes de tener también una esperanza, ¿sí? De que tú estás del lado del que te ha dado la victoria, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, persevera, no decaigas. Aún en medio de todas tus dificultades, aún en medio de todas las enfermedades, aún en medio de toda la escasez, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la persecución, aún en medio de la tormenta, tú te debes de mantener perseverante y fuerte en el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el que te va a sacar adelante. Entonces, ¿qué es perseverar? A veces no lo entendemos de una manera así, de la palabra perseverar. ¿Qué quiere decir perseverar? Dice la palabra perseverar, dice mantenerse firme, óigalo bien, mantenerte firme y constante, óigalo bien, lo importante de esta palabra, te mantienes firme en Cristo Jesús y constante en de que todo el tiempo que tengas una reunión, en todo el tiempo que tú tengas que asistir a la iglesia, tienes que estar aquí, ¿sí? Porque debes de ser constante, ¿sí? Debes de ser constante. Cuando le abres a la llave del agua, está cayendo. ¿No te gustaría que le abrieras a la llave y cayera una gotita y luego te jabonaras y otra gotita y hasta cuándo? Vas a acabar de lavarte las manos. ¿No te gustaría eso? Porque entonces no es constante. Entonces hay un problema en la tubería que está haciendo que tape esa agua. Y lo mismo te pasa en lo espiritual con el Señor. Cuando tú no eres constante, ¿sí?, Dios te va a mantener, pero no vas a poder tú soportar las cosas. ¿Por qué? Porque no tienes una comunicación y una relación con el Señor Todopoderoso. Amén. De por sí es difícil con el Señor, imagínense cuando no tiene una buena relación con el Señor. Entonces nosotros necesitamos mantenernos firmes y constantes. Dice, es una manera de ser o de obrar. Dice, es una manera de ser un hijo de Dios, un creyente, uno que le crea al Señor y uno que persevera hasta el final para obtener su galardón en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Persistir, óigalo, persistes, insistes y te mantienes. Son tres cosas lo que quiere decir perseverar. Persistir, insistir y mantenerse. Te persistes porque estás ahí al día, constante. Insistes en que aún en medio de todas las cosas, y aunque no veas la luz en medio de la oscuridad, tú estás insistiendo en que vas a encontrar esa luz. Amén. Y mantenerte en esa relación, con Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que hoy, el día que Dios me dio esta palabra, dijo, persevera. Y yo buscaba el significado de perseverar. ¿Qué es perseverar? ¿Sí? Simplemente nada más es persistir, insistir y mantenerse. ¿En qué? En que te tienes que mantener firme y constante en una manera de ser y de obrar. Amén. O sea, eres un hijo de Dios y obras como hijo de Dios. Amén. Es una palabra simple,
Persistir, pero de ahí les puedo sacar, yo creo que otra prédica diferente a lo que tengo hoy. ¿Sí? Porque es lo que te revela el Espíritu Santo, es lo que te está dando, es lo que tú quieres, Él quiere el Espíritu Santo que tú sepas, ¿sí? Que realmente debes de perseverarte, insistir, mantenerte y, ¿sí? Insistir y mantenerte en Cristo Jesús. Amén. Entonces, permanecer firme en el compromiso. Óigalo bien, lo que dice es todavía es el significado de la palabra perseverar. Permanecer firme en el compromiso de ser fiel. ¿De ser fiel a quién? A Dios. A los mandamientos, óigalo, a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Una palabra simple, persevera. Firme es permanecer firme en el compromiso de ser fiel. ¿De ser fiel a quién? A Dios. A los mandamientos de Dios, óigalo, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Amado, tenemos una palabra simple con un significado grande para nuestras vidas. Amén. Pero es persevera en los mandamientos de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cómo? Sosteniéndote, ¿sí? A pesar de la tentación, insistiendo, óigalo, gracias Señor por esto, ¿sí? Persistir e insistir ante la tentación. Insistes aún en la oposición. O sea, vas a insistir todavía. No puedes pasar por aquí. El Señor dijo que voy a pasar y yo voy a pasar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque insistes. Es el significado de perseverar. Y luego dice, y o a la oposición. ¿Sí? A la oposición o a la adversidad. ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Cuál es esa adversidad de la cual no puedes pasar de ahí? ¿Está muy difícil la escalada para la montaña? ¿Está muy difícil lo que ves a tu alrededor para poder cruzar? Simplemente nada más debes de perseverar, de mantenerte en tus creencias en Cristo Jesús. Te dije más de 3 cosas en una sola palabra: perseverar, ¿sí? A pesar de la tentación, la oposición o la adversidad, que puede ser persiste, insiste y mantente. ¿En qué? En esa tentación, en la oposición y ante la adversidad. Y todavía no entramos al contexto de todo lo que es la prédica. Estoy nada más dando la introducción de lo que es la palabra de adversidad, ¿sí? Quiero que entiendas esto, mi amado. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos mantengamos insistiendo y perseverando en lo que Él tiene para nuestras vidas. No quiere otra cosa más que mantenerte en esa tu fidelidad para hacer los mandamientos de Dios. Oílo, y te lo estoy resumiendo todo lo que hemos leído ahí. Cómo obras y cómo te comportas como hijo de Dios. Amén. Eso es perseverar. Te mantienes fiel, pero también tus obras te van a llevar a decir, oye, ese realmente camina como un hijo de Dios. Y te lo voy a volver a decir otra vez. Necesitamos perseverar en los mandamientos de Dios. No los mandamientos del pastor. Porque si yo tuviera unos mandamientos, olvídate, para la iglesia. Pero no es así. Porque yo no me manejo, porque yo no soy la cabeza de la iglesia. ¿Sí?
Jesucristo es la cabeza de la iglesia y por la cual nosotros seguimos a la cabeza que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo? Perseverando en los mandamientos de Dios. Para ser fieles y obrar conforme hijos de Dios. Amén. Entonces, segunda de Tesalonicenses 1:4 nos enseña que la adversidad provino, óigalo, ponga mucha atención con esto. Nos enseña que la adversidad provino de la esperanza en el regreso del Señor y fue sostenida por la misma. Yo le he dicho siempre y les he comentado esto. A más de uno se lo he dicho. Cuando nosotros no tenemos más fe, cuando nosotros se nos acaba la fe en medio de los dolores, en medio de las dolencias, en medio de la circunstancia, en medio de la tempestad, en medio de que el barco se está hundiendo, que creemos que el agua ya nos está llegando hasta el cuello, que la enfermedad o el diagnóstico que te dieron no era el que esperabas, porque tú le creíste al Señor, que tu fe, por tu fe, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros los creyentes, ¿sí? Dice que por las llagas de Cristo Jesús nosotros somos completamente sanos. Si llegas y te dicen, oh, ¿sabes qué? Tienes tal enfermedad, no voy a poner nombre, una X. Y esa fe en los ojos donde estaban puestos tiende a caer como seres humanos. Pero déjame decirte que hay una esperanza que esa nunca debe de acabar en tu vida. La esperanza que aún en medio de ese conflicto, de esa adversidad, ¿sí? Necesitamos nosotros perseverar en creer y seguir creyendo que Jesucristo nuestro Señor nos va a traer la sanidad por las llagas. ¿Por qué? Porque Él dijo que por sus llagas nosotros somos completamente sanos, ¿sí? O sea, no vas a ser, tú ya eres sano. Entonces necesitas tener esa esperanza de esa promesa que el Señor nos dio, que tú vas a ser completamente sano. Aunque tu fe ya haya decaído, aunque tu fe ya no exista, vamos a decirlo, que tu fe ya no la tengas, tú debes de perseverar en esa esperanza que es en Cristo Jesús. Porque Él es el único que te va a dar la victoria. Tú no puedes mirar a otro lado más que a Cristo Jesús, en esa perseverancia que debes de tener como hijo de Dios, como ese llamado que el Señor te dio, ¿sí? Muchas de las veces no nos gustan las adversidades, pero también en medio de aún de las adversidades, el Señor te va a sacar adelante. Tómalo tú, ¿sí? Entonces, son situaciones difíciles en las cuales nosotros debemos de mantenernos y sostenernos de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, perseveremos, ¿sí? Perseveremos, ¿sí? Ante la tentación, ante la oposición o la adversidad. Simplemente necesitamos mantenernos, ¿sí? Entonces, nos enseña que la adversidad provino de la esperanza en el regreso del Señor y fue sostenida por la misma. La perseverancia, óigalo bien lo que le voy a decir esto. La perseverancia que ahí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, óigalo, por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en, óigalo, no dice en el pastor, no dice en la iglesia, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amado,
Acordamos, se lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de nuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo le quiero decir con esto, aquí la palabra griega denota hechos, óigalo, hechos, acciones y actividades. Veamos todo lo que es perseverar, ¿sí? Que en la palabra griega nos dice hechos, acciones y actividades. ¿Cómo te vas a comportar? En tus hechos, como hijo de Dios, en tus acciones, como hijo de Dios, y en tus actividades, como hijo de Dios. ¿Sí? Un hijo de Dios que persevera no se mantiene el viernes o el sábado en el baile. No se va a las fiestas a disfrutar y queriendo llevar el evangelismo a una fiesta pagana. ¿Sí? No, de lunes a sábado te mantienes como hijo del diablo y el domingo quieres aparentar que eres un hijo de Dios. Dice la palabra aquí, en tus hechos, en tus acciones y en tus actividades. Amén. Entonces, aquí la fe indica la naturaleza y la fuerza de la obra, el amor, la motivación por la obra y la característica de la misma, la esperanza, la fuente de la perseverancia. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les decía que perseverar es mantenerte, ¿sí? Pero dice que la esperanza es la fuente de la perseverancia, ¿sí? Entonces, tú debes de mantenerte en esa esperanza, ya lo leímos, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que puedas perseverar y para que puedas mantenerte en tu fe como hijo de Dios. Amén. Fíjense hasta dónde hemos esta palabra lo que te conlleva, ¿sí? Necesitamos mantenernos, ¿sí?, en esa esperanza, aunque no veas nada bien, no veas nada enfrente de ti, aunque no veas la luz, mantenerte en esa esperanza en Cristo Jesús. Amén. Porque de ahí te va a venir. ¿Por qué? Porque dice que es la fuente de la perseverancia. Tu esperanza en Cristo Jesús es tu perseverancia y tu fe en hacer los mandamientos de Dios. Amén. ¿Sí me van entendiendo hasta aquí? Amado, esta palabra es para usted, es para mí, es para que nos mantengamos en esos mandamientos de Dios, perseverando en nuestra fe en Cristo Jesús, obteniendo de esa manera a sabiendas que nosotros, nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Amén. Entonces, estas describen, óigalo bien, la estructura de la vida cristiana genuina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que debes de dar hechos en tus acciones y en tus actividades. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Estas describen la estructura de la vida cristiana. ¿Sí? Genuina. Una vida construida con fe, amor y esperanza. La fe recibe las cosas divinas. ¿Sí? Y vaya ahí a Juan. Juan capítulo 1, versículo 12. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios. Se lo voy a leer en Reina Valera. 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, y da sustantiva a las cosas espirituales e invisibles. Ahora yo le digo una cosa, a las cosas invisibles. Y déjeme decirle, Hebreos capítulo 11, versículo. Ahora bien, óigalo bien. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe, ¿sí? De lo que estás esperando, tu bendición a manos llenas, pero todavía no la ves. Pero tienes la certeza que aquí va a llegar, porque tú ya lo estás visualizando, ya lo estás viendo, porque esa es tu fe. Son las cosas que no se ven. Cuando cierras tus manos para que te caiga el agua y no se derrame. Esa es la fe. La certeza de las cosas que no se ven, pero que aquí están. Amén. Esa es tu convicción, esa es tu certeza, esa es la garantía de las cosas que tú tienes que tener. La esperanza, óigalo, la esperanza cosecha las cosas a las cuales, óigalo bien, la esperanza cosecha las cosas a las cuales la fe ha dado la sustantividad y participa de ellas. Fíjese, Romanos capítulo 8, versículo 24. 8, 24 y 25 vamos a ver. Y dice la palabra del Señor. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se va ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya no tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, con la espera mostramos nuestra constancia. Amén. Fíjese qué importancia. Wow, Señor. ¿Sí? Fíjense todo lo que estamos aprendiendo de una palabra. Y déjenme, quiero leerlo en Reina Valera. 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve. ¿A qué está esperando? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y necesitamos entonces, ¿qué? Perseverar en las cosas que no vemos. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, manteniéndonos, perseverando, insistiendo en nuestros hechos, en nuestras acciones y en nuestras actividades como hijos de Dios, para que Él nos encuentre limpios, ¿sí? Y perseverando en Él, creyendo que Él viene pronto. Amén. Entonces, mi amado,
El amor disfruta de las cosas que han sido recibidas y hechas reales, óigalo, y hechas reales por la fe. Y de las cuales, óigalo, y de las cuales se participa por la esperanza. Para que nos alimentemos a nosotros mismos y edifiquemos a otros. Ahora, lo voy a llevar a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1. 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Entonces, déjeme leerlo ahora en la Nueva Versión Internacional. 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El amor en Cristo Jesús. El amor que Él nos ha dado para edificarnos, para levantarnos, para decirte, hey, levántate porque yo estoy contigo. Párate de ahí porque yo necesito que tú perseveres hasta el final. Porque yo di tu vida por ti. Porque yo te perdoné. Porque por mi sangre tú eres lavado. Y por mis llagas tú eres completamente sano. Amén. Esa es nuestra esperanza, que Señor. Amén. Entonces, amado, ¿sí? Y expresemos a Dios cumpliendo así toda la ley. Y mire, le voy a decir, Romanos, capítulo 13, versículos 8 y 10. Mire lo que dice y cómo empieza este versículo. No tengan dudas pendientes con nadie, o no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Entonces, amado, simplemente necesitamos amar. ¿Sí? Simplemente mantenernos en esa relación con el Señor. ¿Sí? Entonces, amado, tal vida tiene su origen en la habilidad del ser natural de los creyentes, sino en la infusión en ellos de todo lo que es Dios, aquel en quien creen. ¿En quién creen? Te lo voy a volver a repetir. Tal vida tiene su origen no en la habilidad de ser natural, del ser natural de los creyentes, sino en la infusión en ellos de todo lo que es Dios, aquel en quien creen. Amén. Entonces, esta vida se realiza por medio de un sacrificio de amor hacia su Señor amoroso, quien los amó y se dio a sí mismo por ellos, y hacia sus miembros a quienes Él redimió por medio de su muerte en amor. Amén. Pero ¿qué dice? Que nosotros tenemos que amar a nuestro Señor. Y la forma de amar y de reflejar su amor y que realmente lo amamos, se lo voy a volver a decir lo que como dice la palabra. En sus hechos, en sus acciones y en sus actividades. Amén. Es ahí a donde usted va a reflejar, ¿sí?, el amor que le tiene a Dios.
Desgraciadamente, mi amado, la palabra del Señor nos abre el conocimiento. El Espíritu Santo nos trae esa revelación que necesitamos mantenernos perseverando. ¿Qué dice? En los mandamientos de Dios. Amén. Es todo, en resumen, es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Esta vida se realiza por medio de un sacrificio de amor hacia su Señor amoroso. Entonces nosotros tenemos que sacrificarnos, ¿sí? En amar a nuestro Dios, en hacer todos sus mandamientos. Porque Él nos reflejó su amor dando a su Hijo unigénito, nos redimió por medio de Cristo Jesús y ahora tenemos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús, por el grande amor que tuvo para con nosotros. Amén. Entonces, esta vida perdurará y permanece inmutable por el poder sostenedor de la esperanza con la cual los creyentes esperan a su amado Señor Jesucristo, quien prometió que regresaría a tomarlos a sí mismo. Amén. Entonces, los creyentes, óigalo, y se lo vuelvo a repetir, los creyentes deben de vivir, andar y obrar en fe y en amor, en la esperanza que se basa en la venida del Señor Jesucristo. Pero no deben de tener el concepto erróneo de que el Señor vendrá inmediatamente y que, óigalo, por lo tanto, ellos no necesitan hacer ningún plan a largo plazo. Fíjese, le voy a decir, gracias Señor por esto. Dice que nosotros, los creyentes, debemos de vivir, andar y obrar por fe y amor en la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no deben de tener el concepto erróneo de que el Señor vendrá inmediatamente y que por lo tanto no necesitan hacer ningún plan a largo plazo. Muchas de las veces, mi amado, y desgraciadamente así hay muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Desde que yo tengo conocimiento de la palabra del Señor, cuando yo empecé a oír del Señor, no hay más que la venida del Señor Jesucristo. A mis 48 años, sí, yo he escuchado desde los, ¿qué serán? Desde los 13, 14 años, que el Señor Jesucristo viene. ¿Sí? Y yo les aseguro que hay gente que tiene más de 60 años creyendo o oyendo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice ahí, y en ese párrafo que se escribió, y en ese párrafo que escribí, muchos piensan que para qué se portan bien ahorita. Si desde hace muchos años, desde hace 2000 años están diciendo que viene el Señor Jesucristo. ¿Para qué me comporto? ¿Será que venga hoy? ¿Será que venga mañana, pasado mañana o en cuántos años? Dice la palabra del Señor que ni Él sabe, Jesús sabe, solamente el Padre cuándo es el trabajo. ¿Sí? Entonces yo le digo una cosa, mi amado. Simplemente nosotros debemos de comportarnos en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestras actividades como hijos de Dios. No importa si usted muere, no importa y no vino el Señor Jesucristo, usted tiene la esperanza que Él va a venir. Y que por tal cosa usted persevera en esa fe, en esa promesa del Señor, que Él va a venir. Y espero que Dios lo encuentre completamente en sus manos, o sea, totalmente limpio, para cuando usted parta de esta tierra. Porque la oportunidad es cuando usted está aquí. Usted cuando muere ya no tiene ninguna oportunidad. ¿Sí?
Ni Lázaro, ni Lázaro, ni el rico fue con el Lázaro, ¿sí? Con el pobre, con el mendigo que recogía sus migajas de esa mesa, ¿sí? ¿Qué le dijo? Que Lázaro estaba consolado por el padre Abraham allá, mientras él estaba teniendo sed. Padre Abraham, mándalo a que moje su yema de su dedo con agua y me la ponga en la lengua, porque estoy aquí atormentado, le dijo. Entonces quiere decir que hay un extremo, ¿sí? A donde tú estás viendo el padecimiento de los que no hicieron las cosas de Dios. Me quiero yo imaginar eso. Porque ellos ven cómo son, ¿sí? Siendo apapachados, ¿sí? No te preocupes, ya estás aquí, que aquí ya no va a pasar más nada, ya no vas a sufrir, ya no vas a tener padecimiento, ¿sí? Mientras ellos que tuvieron todo y no quisieron hacer las cosas de Dios, están siendo atormentados. Yo le digo una cosa, mi amado, la muerte viene en un abrir y cerrar de ojos, y así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo le digo una cosa, ¿usted tiene una buena relación con el Señor Todopoderoso? ¿O está esperando otro día más? ¿O está esperando otro año más para acercarse, arrodillarse y empezar una relación con nuestro Señor? Yo le digo una cosa, mi amado, no esperemos a que el Señor nos dé un jalón. El Señor con esta palabra nos advierte, persevera. No importa qué estés pasando, no importa qué circunstancia, no importa qué persecución esté sucediendo, no importa qué enfermedad estés pasando, no importa qué tornado haya pasado por tu vida, no importa qué tan alto te haya levantado y te hayas caído, no importa cómo estés tirado o qué lesiones tengas en tu cuerpo, el Señor te dice, persevera, levántate, porque yo estoy contigo. Amén. Entonces, amado, simplemente yo te digo una cosa. Nosotros debemos de ver todas las cosas que hacemos que no son para un largo plazo. Tú tienes que hacer las cosas, ay, total, ¿para qué las hago? No, tú tienes que informarte, debes de hacer tus obras, tus hechos o tus actividades para agradar al Señor, porque dice que es para agradar y hacer los mandamientos de Dios. Es en eso perseveras. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo ya tu carrera para recibir tu galardón grande. No te debes de desviar, no debes de ir a la izquierda ni a la derecha, sino debes de ir derecho a donde Dios te está llamando. Amén. Entonces, mi amado, yo te digo una cosa, empieza desde hoy. No lo dejes para mañana. Si tienes que pedirle perdón a Dios por las cosas, pídeselas. Pídele perdón por todas tus iniquidades, por todas tus fechorías, por todo lo que tú has hecho. Tú no necesitas venir a contármelas a mí, ¿sí? Tú tienes que tener esa relación con el Señor y confesarte con Él. A Él se le pide perdón, no se le pide perdón a alguien, al ser humano. Oye, ¿sabes qué? Mira, ¿me puedes ayudar para que Dios me perdone? No, yo puedo ayudarte a orar, ¿sí? Por interceder por ti para que el Señor tenga misericordia de ti, pero yo no puedo hacer nada por ti, porque el único que te va a perdonar va a ser Él. Amén. Yo nomás soy un mensajero de Dios que te da la palabra, el que te dice, oye, ¿sabes qué? La palabra del Señor, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Mantengámonos en esa perseverancia, en esa fe, en ese amor, en esa relación con el Señor, haciendo sus mandamientos, obrando en hechos, en nuestras actividades, ¿sí? En nuestras obras. Amén. Ahí es a donde tenemos que mantenernos, amados. Afán, esfuerzos, luchas, labores. Es decir, que la perseverancia que resulta de tener nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Simplemente. Es decir, la perseverancia que resulta de tener nuestra relación, de no tener nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y con esto termino y con esta palabra voy a terminar. Así que, mis amados, perseverar nos llevará hasta el final de nuestro camino en esta tierra para alcanzar
nuestro galardón completo, que será ya en el cielo. Amén, con nuestro Señor Jesucristo. Usted no necesita más nada, ¿sí? Más que simplemente nada más que debemos de estar dispuestos en perseverar en nuestro Señor Jesucristo, en esa esperanza, en esa fe y en toda la relación que podamos tener con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, póngase de pie, mi amado. Si no le entendió, pero creo que quedó bien claro, búsquela en YouTube, véanos en Facebook Live y comente, ponga sus opiniones, póngale un like, lo que usted considere. Pero yo le digo una cosa, que esta palabra el Señor nos advierte para que sigamos perseverando en Él. Amén. Gracias le damos a Dios por este día. Padre, gracias por esta tu